A lo lejos, el cerro El Morro parece azul, tal como puede verse el cerro San Javier desde la Plaza Independencia. El camino principal es pedregoso y seco, y los vehículos que pasan dejan suspendida una estela de polvo. Como en todos los pueblos del mundo, en Chuscha hay leyendas que pasan de boca en boca y de generación en generación. Alguna vez empezaron los abuelos, después siguieron los hijos, y el cuento misterioso llegó hasta los nietos. Los docentes conocen al detalle esos relatos y se entusiasman tanto que los convierten en temas de alguna clase de lengua o de ciencias naturales. Adriana Torres, docente de la Escuela 221, relata a la Gaceta una de las leyendas que le contaron las madres de los alumnos cuando llegó a Chuscha. Me contaron las madres el año pasado y yo quería escribirla, al final no se concretó ese proyecto, y me contaban que es un señor que las corridas de toros, de vacas que hacen para juntar las vacas, murió en el cerro. Entonces dice que todos los años, en la época donde hacen la juntada de las vacas, se escuchan los gritos de este señor por los cerros. La historia que más atrapa a los lugareños es La Tigra. Dora Belmonte de Lasarte, maestra de la Escuela 221, nos relata el misterioso cuento que se transmite de generación en generación. Cuentan que en una zona cercana de acá llamada Las Criollas vivía un matrimonio con 2 hijos. Y bueno, como si la costumbre era acá salir a las hierras, el marido salió y siempre salía, y cuando regresaba a veces lo hacía borracho y bueno, entonces la señora lo esperaba siempre para comer. Y una vez ella lo esperaba y lo vio muy raro cuando entró a la casa, porque lo vio con la cara tapada. Entonces, al darse cuenta que no era su esposo el que había entrado, corrió a esconder uno de sus hijos en el Zarzo, que es el lugar donde se hace secar los quesos. Y salió con el otro hijo más pequeño corriendo por el cauce de un río, que era el camino más corto a otra población. Bueno, ella corrió tanto desesperadamente que creyó que había huido de ese hombre, pero en realidad parece que no fue así, porque en un lugar, ya en la parte baja, ya en la parte de Gonzalo más abajo, encontraron resto de que un animal se la había comido a ella y a su niño. Lo único que encontraron. Después los lugareños salieron a buscar a esa persona que le había hecho daño, y solo encontraron una tigra que se desplazaba con gran facilidad por medio de esas quebradas. Desde entonces la gente no vuelve a transcurrir ese camino que, aunque siendo más corto, teme por esa tigra.